Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del segundo video tutorial en el que estamos revisando el funcionamiento del software RedScreen Expert, específicamente en su versión 8. En la segunda parte estamos trabajando en el desarrollo de cálculos relacionados con sistemas eólicos. En la primera parte de este tutorial, en la parte A del tutorial 2, pudimos revisar y estimar la cantidad o la producción energética de un aerogenerador ubicado en la ciudad de Antofagasta. Si ustedes se fijan, esta es la guía que estábamos desarrollando. Esta es la parte 1 que se desarrolló en el video anterior. Si no lo has visto todavía, por favor te recomiendo que lo veas antes de continuar con este tutorial. Bien, y si no has visto tampoco el tutorial número 1, que es el tutorial donde explico cómo funciona RedScreen y cuáles son sus características, por favor también te pido que lo revises para estar en sintonía con lo que vamos a revisar el día de hoy. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio número 2, dice manteniendo los mismos supuestos del ejercicio 1. ¿A qué me refiero con los mismos supuestos? Principalmente lo que tiene que ver con pérdidas y con la disponibilidad de los equipos, etc. Considere una planta de fabricación de azúcar que tiene en una de sus plantas una potencia de 500 kilowatts, potencia instalada de 500 kilowatts, funcionando durante 3 turnos de 8 horas cada uno. O sea, esa potencia está funcionando durante 24 horas al día. Bien. Por ende, la cantidad de energía que se produce, digamos, es considerando las 24 horas. Tenga en cuenta que antes de la instalación del aerogenerador se aplicará una medida de eficiencia energética que disminuirá la potencia instalada en un 20%. Por ende, vamos a utilizar solamente un 20% vamos a utilizar un 20% menos de estos 500 kilowatts de potencia que está instalada. Entonces, vamos a calcular, porque eso es lo que nos está preguntando el ejercicio, cuál será aproximadamente la contribución al consumo de energía de la planta de un aerogenerador de 750 kilowatts. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, obviamente, cargar en el software la información del consumo energético, que era algo que no habíamos hecho antes. ¿Sí? En el primer video solamente calculamos y estimamos la producción energética de un aerogenerador, pero aquí lo que estamos haciendo es ir un poquito más allá. Y aquí lo que estamos haciendo es cargar un consumo previo, tanto en un caso inicial como en un caso con un caso propuesto, y vamos a ver cómo anda o cómo está, digamos, cómo se acopla este aerogenerador a ese proyecto en términos de la contribución energética que esa máquina podría producir. Bien, entonces me voy directamente a RedScreen. Ustedes se fijan, nos vamos acá y vamos a irnos directamente al punto de factibilidad. Nuevamente estamos trabajando en esta parte del software. Entonces lo primero, como siempre, es buscar la ciudad donde estamos trabajando. ¿Qué ciudad es? Es la misma, ¿cierto? Para acá, a ver, el aerogenerador, sí, es básicamente la misma, por lo tanto me voy a ir directamente a Antofagasta. Aquí es el que usted seleccione, digamos, otra, no hay ningún problema. Yo ahí apretamos Enter y fíjate que ya se nos marca el lugar. Vamos a ir y apretar nuevamente, entonces ya tenemos adoptados todos los datos de Antofagasta. Toda la explicación de lo que está acá lo hice en la primera parte del tutorial 2, así que por favor vaya y revíselo en el caso que no lo haya visto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de lo que vamos a hacer ahora es que antes poníamos directamente en central de generación, poníamos la central eólica, ¿se acuerdan? Y de hecho cambiábamos la imagen y hacíamos todas esas acciones. Ahora lo que vamos a hacer, ustedes se fijan, es poner en primer lugar una instalación industrial, ya no una central de generación, sino que una central industrial. Y en esta central industrial lo que vamos a hacer es principalmente poner en comida, teníamos acá, es una planta productora de azúcar, por ende, comida, lácteos, conservación, ahí, azúcar. ¿Sí? Una planta productora de azúcar. Ahí si ustedes se fijan nos muestra una imagen referencial de lo que es una planta de azúcar. Y vamos a ponerle preparado para tutorial 2B. ¿Okay? Porque en la segunda parte les recuerdo que las celdas que están en color gris son celdas que no son necesarias para el cálculo del modelo, ya para el cálculo o el uso del software, por ende no hay ningún problema. Fíjense que el RedScreen también, cuando nosotros seleccionamos algún tipo de instalación industrial, es capaz de entregarnos básicamente algunos indicadores de desempeño energético para estas plantas. Por ejemplo, más o menos aquí me están diciendo que al año deberíamos tener más o menos, si ustedes se fijan, 2,6 millones de kilowatts hora por empleado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sirven estos indicadores? Porque nos permiten compararnos. En el caso que usted esté, por ejemplo, trabajando en una empresa productora de azúcar, usted debería saber que por lo general, ¿cierto?
el mínimo del consumo energético por empleado en este tipo de instalaciones asciende más o menos a 41.000 kWh y el máximo a 4,6 millones de kWh. Estoy acá mirando esto. Por ende, ¿qué es lo importante? Lo importante es que usted puede tener un punto de referencia. En otros tutoriales me voy a referir principalmente a cómo usar esta forma de hacer benchmark respecto de otras instalaciones. Les recuerdo que uno está bien o está mal dependiendo del desempeño energético que tenga, ¿cierto? Cuando se compara con otro. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si es que tengo un potencial o si estoy consumiendo la energía correcta para producir un determinado producto o entregar un servicio? Lo sé porque, primero, aplico la eficiencia energética, es decir, trato de consumir solamente lo que necesito, y en segundo lugar, lo que hago es tratar de compararme con el resto. ¿Sí? Una de las cosas y las ventajas que tienen los japoneses es que ellos son súper eficientes, pues son súper productivos, son competitivos y ellos saben que la única forma de estar hoy día dominando gran parte del mercado minero en Chile y estar colocando sus productos y sus servicios a 17 millones de 17.000 kilómetros de Chile es básicamente siendo competitivo. Entonces, ¿qué empresas hoy día son más competitivas? Aquellas que son capaces de consumir menos energía. Les recuerdo, chicos, que la mejor energía, más allá que la energía solar y la eólica, sí, es la energía que no se consume. Así que eso. Bueno, ya tenemos acá la instalación que seleccionamos, entonces me voy a energía y fíjense que cuando yo selecciono instalación, ahora tengo más opciones. ¿Se acuerdan que antes solamente tenía electricidad y ahí yo ponía turbina eólica? ¿Sí? No, en este caso solamente voy a tener voy a tener más opciones respecto de los equipos. Bueno, en primer lugar, los combustibles. Si ustedes se fijan aquí, teníamos las tarifas. ¿Se acuerdan que teníamos 0,14? En el caso que tuviéramos, por ejemplo, precios del gas natural, que eso lo podemos tener perfectamente. Podríamos poner acá cuál es el precio del combustible si quisiéramos hacer algún tipo de análisis económico. Les repito, no estamos viendo análisis económico, lo vamos a dejar para videos futuros, porque la idea es que nos centremos en lo técnico. El análisis económico ustedes pueden hacerlo sin el uso de este software. ¿Por qué? Porque han tenido también los cursos de proyecto de energía renovable y los cursos diferentes de tanto sistemas de generación térmica, fotovoltaica y sistemas de generación eólica. Muy bien. Luego, es importante definir los horarios de la planta. Si ustedes se fijan en esta pestaña, lo que vamos a hacer es, bueno, acá tenemos un horario que es 24/7, donde toda la tasa de ocupación, ¿cierto?, va a ser diariamente 24 horas al día, ¿cierto? Por lo tanto, al año tenemos 8.760 horas. Si tuviéramos una planta distinta, por ejemplo, que utilizara algún tipo de turno distinto, yo podría aquí generar mi propio sistema horario, por ejemplo, el turno de vacaciones. ¿Ok? Entonces, cuando tengo, por ejemplo, el turno de vacaciones, yo podría poner, bueno, esas temperaturas. Aquí no tenemos calefacción ni aire acondicionado, por lo tanto, son las temperaturas de consigna, principalmente. Y la tasa de ocupación yo podría poner, por ejemplo, 8 horas al día, 8, 8, 8, 8, 8 y 8. ¿Cierto? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que cuando yo creo un nuevo horario, yo después cuando seleccione, por ejemplo, el régimen de operación de la planta, voy a poder hacer referencia a este uso horario que creé. Fíjense, voy a usar siempre el 24/7, pero les voy a mostrar, voy a crear este nuevo, que lo creé solamente para que ustedes tengan noción de lo que estoy diciendo. Una vez que terminamos los horarios, vamos a pasar a calentamiento o enfriamiento. En este caso, si ustedes se fijan, no tenemos equipos directamente que produzcan el consumo energético. Aquí hay que tener súper claro esto, chicos. Tenemos los equipos que son los que están generando ese uso final de energía. Te fijas, por ejemplo, perdón, el uso final, en este caso, va a ser, por ejemplo, el agua caliente. Pero ustedes saben que el agua caliente se genera con una bomba de calor, con una caldera, ¿cierto? Con un calentador de agua. Ustedes van a tener, por ejemplo, aquí, no sé, por ejemplo, para frío. En el caso que ustedes tengan acá refrigeración. Si ustedes están calculando, por ejemplo, sistemas de refrigeración, es importante que digan con qué equipo están realizando esa refrigeración. ¿Ya? Pero como les digo, tranquilos, eso vamos a irlo viendo en los tutoriales siguientes, cuando veamos sobre todo agua caliente sanitaria. Entonces, bien, no vamos a agregar equipos porque aquí no tenemos equipos, sino que vamos a agregar directamente un uso final. En este caso vamos a tener un equipo eléctrico. Bien, podría ser eso o podría ser también dame un segundito, refrigeración, bueno, otro podrían poner, etcétera. La idea es que si ustedes tienen ventiladores, luminarias, agua caliente, por ejemplo, bombas, vayan agregándolo todo, ¿ya? Entonces vamos teniendo varios sistemas consumidores de energía.
¿Ok? Yo en este caso voy a tener un solo equipo porque la potencia que me está diciendo la pauta es de 500 kilos, por ende voy a poner esos 500 kilos en forma directa. Aquí voy a poner directamente, si ustedes se fijan en la descripción, voy a poner potencia total de la planta. Bien. El equipo eléctrico, aquí planta, le voy a poner. Yo, a ver, ustedes si se fijan acá, me están diciendo que la potencia conectada de esta planta es de 500 kilos. Bien, por ende, yo sé que esa suma de esos 500 kilos son varios equipos que están desagregados. Yo aquí los agregué y por ende voy a solamente poner 500 kilowatts. Entonces la cantidad es, en este caso es 1, ¿sí? Porque tengo un equipo que en realidad tiene una potencia, ¿cierto? ¿De cuántos kilowatts? Voy a poner aquí kilowatts. Y fíjense que aquí me pongo 500. ¿Cuáles son las horas de ocupación? En este caso tengo 24 horas de operación al día. ¿Ok? ¿Sí? 24 horas de operación. Y aquí me hablan respecto del ciclo de utilización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ciclo de utilización? Principalmente el porcentaje del tiempo en que esa potencia está debidamente conectada. Aquí, chicos, es importante que entendamos el concepto que yo les explicaba o les he explicado varias veces en clase. Cuando nosotros queremos relacionar directamente o calcular la cantidad de energía que una determinada carga está consumiendo, vamos a saber que la energía es la potencia por el tiempo, ¿cierto? Ahora, si es que yo siempre asumo que una determinada carga está funcionando siempre la misma cantidad de horas, o bien que siempre está trabajando a la misma potencia, probablemente yo esté incurriendo en un error y en un error grande, ¿ya? Por eso siempre es importante que nosotros consideremos siempre que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo, considerando también una especie de factor de carga, ¿sí? Factor de carga y factor de uso, ¿cierto? El factor de carga. Un segundito, ahí factor de carga y multiplicado por un factor de uso. ¿A qué se refieren estos dos términos? En primer lugar, sepan ustedes que cuando tengo una determinada potencia de un equipo, imagínense un motor, por ejemplo, un motor que está funcionando con un variador de frecuencia, o tengo alguna carga que no está trabajando a potencia máxima, que es muy normal, digamos. ¿Ya? Las cargas, por ejemplo, o los determinados equipos que yo conecto no siempre trabajan a su máxima potencia. Y eso va a depender, obviamente, del nivel de carga que yo esté entregándole o solicitándole o pidiéndole a ese equipo. Por ejemplo, imagínense que yo tenga una bomba. Si tengo una bomba, acuérdense que no sé, podríamos decir que acá tenemos el caudal y aquí tenemos la altura. Nosotros sabemos que a menor altura vamos a tener un mayor caudal, ¿cierto? En una bomba. Por ende, cuando estamos trabajando, obviamente, en un punto hidráulico menor, ¿sí? Aquí si te fijas, por ejemplo, a mayor altura lo que tengo es menor caudal, pero el nivel de eficiencia, obviamente, de esta bomba va a depender del punto hidráulico donde esté trabajando, ¿ya? Y obviamente el consumo energético también va a depender de eso. Por lo tanto, podríamos decir que si tengo una bomba que tiene 1500 watts, por ejemplo, ¿va a trabajar siempre a 1500 watts? No, y es por eso que nosotros aplicamos este factor de carga y decimos que efectivamente del 100% de la potencia de ese equipo, solamente un 80% va a estar conectada. El ejemplo que les doy siempre, por ejemplo, de los computadores. Fíjense, un computador, cuando usted está usando solamente el buscamina, el Word, ¿sí? Difícilmente va a estar utilizando toda la capacidad del computador, por ende el consumo energético del computador es más baja, ¿cierto?, de lo que usted estaría consumiendo cuando el computador está jugando, por ejemplo. Fíjense en su celular. Ustedes cuando tienen el celular, mientras más horas lo tienen encendido con la pantalla, si se pone a ver Netflix, ¿cierto? Bueno, no pierda el tiempo viendo Netflix, vea mi canal de YouTube mejor. Y ahí usted se da cuenta que mientras más sobrecarga el celular, ¿sí?, menos le va a durar la batería. ¿Por qué? Porque más energía va a consumir. Así que eso es súper importante, chicos. No siempre hay que considerar la potencia de las placas. ¿Por qué? Porque la potencia de las placas hablan de la potencia máxima de los equipos y los equipos no siempre trabajan a potencia máxima. Y finalmente está el factor de uso. El factor de uso tiene que ver con la simultaneidad de los equipos, ¿sí? Si yo les dijera, por ejemplo, que la energía es igual entonces a la potencia total, ¿no es cierto?, la potencia de todos los equipos, y la potencia total va a estar dada por la cantidad de equipos que estén conectados por la potencia unitaria de esos equipos. ¿Bien? Por ende aquí tenemos el tiempo, tenemos el factor de carga y tenemos el factor de uso. Entonces, ¿cómo afectan estos factores? Si ustedes se fijan, el factor de carga
lo que va a modificar principalmente es la potencia unitaria de cada uno de los equipos, porque no va a ser el 100% de la potencia, y el factor de uso, en este caso, lo que va a modificar tiene que ver con la cantidad de estos equipos que yo estoy haciendo funcionar. Quiero que se fijen, por ejemplo, en un sistema de iluminación en sus casas. Imagínense que tienen, por ejemplo, las lámparas, ¿cierto? Ustedes tienen unas ampolletas en su casa. Fíjense, si yo dijera que en mi casa tengo 10 ampolletas y que yo uso iluminación en mi casa, por ejemplo, por 5 horas al día, más o menos estaría utilizando ¿cuánto? Son 10 ampolletas de, por ejemplo, 20 watts cada una. No, son mucho más chicas, pero bueno, un ejemplo. Ahí sería entonces 200, 2 por 5. ¿Cuánto es? ¿Sí? Si tengo 20 serían 200, por ende serían 1000 watt hora, ¿cierto? Y ahí puse, no, ahí está, 1000 watt hora o 1 kilowatt hora, ¿cierto? Si tuviera, porque tú usas 10 lámparas funcionando durante esas 5 horas. Ahora yo les pregunto, ¿siempre esas 10 lámparas de 20 watts, siempre están funcionando las 10? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Siempre estoy funcionando 5 horas? La respuesta es no. Por ende, si yo hago esta estimación, estoy sobreestimando, sobredimensionando la cantidad de energía que el sistema o que los requerimientos energéticos va a consumir. Por eso es importante que seamos precisos en esto. ¿Cómo sabemos el factor de carga? Lo podemos saber midiendo. ¿Cómo utilizamos o determinamos el factor de uso? Observando. O sea, eso es importante que ustedes lo consideren, chicos. Es súper, súper importante para estimar de buena forma la energía real que se consume. Les recuerdo que cuando ustedes tienen un sistema de energía renovable, sobre todo sistemas autónomos, que tienen que abastecer toda la energía en el mes de peores condiciones, es importante ahí que sean capaces de estimar de buena forma la cantidad de energía que se requiere. Bien, continuamos habiendo hecho esa aclaración. Entonces aquí lo que me están diciendo es el ciclo de utilización, que es el porcentaje del tiempo de esas 24 horas en que la potencia está conectada. En este caso, yo voy a tener un ciclo de utilización del 100% porque el 100% de esa potencia va a estar debidamente conectada. Bien, ahora aquí yo tengo varias variantes. Si ustedes se fijan aquí, en el caso base me está calculando inmediatamente cuánta es la energía en kilowatts hora, la demanda de electricidad que voy a tener. Son 4 millones de kilowatts hora. Voy a ponerlo ahí en megawatts para que se me... 4.300 megawatts hora. Bien, ahora, es poner esto así. Imaginémonos que, por ejemplo, solamente no sé, esos 24, o sea, los 500 solamente estén por 8 horas. Usted tendría que haber puesto aquí 8 horas, o podría haber quizás agregado, si usted se fija, puede agregar otro. Por ejemplo, imagínense que, ok, la planta tiene 500 kilos, ok, tiene ahí los 500 kilos, pero de esos 500, si el ejercicio hubiese dicho eso, solamente 300 funcionan 24 horas al 100% y el resto funciona, voy a poner aquí planta 2, dentro de los 200 kilowatts, está funcionando, por ejemplo, por aquí, por 24 horas al 100%. Fíjense que ahí la cantidad de energía cambia. Entonces usted puede ir agregando cada una de las líneas y desagregando. La potencia conectada sigue siendo 500 kilos. Pero ahí, cuando usted tenga más información, obviamente, del proyecto que esté realizando, va a poder, obviamente, afinar estos cálculos. Yo estoy solamente mostrándole la potencialidad del software. Voy a borrar entonces la planta 2 y me voy a ir aquí a 24. Ok, entonces acá tengo, ustedes se fijan, y esto es 500 kilos. Acá lo que tengo es el caso base. ¿Qué significa el caso base? El caso inicial, así como yo encontré la instalación. Entonces el RedScreen me da la posibilidad de trabajar con un caso propuesto. ¿A qué se refiere el caso propuesto? Se refiere al caso, ¿cierto? Que me va a quedar, o al consumo energético en este caso, que me va a quedar una vez que yo implemente ciertos cambios en el caso base. Yo perfectamente podría copiar el caso base sin ningún, por ejemplo, si pincho acá, podría copiar el caso base de lo propuesto y decir que el sistema en general, que mi planta industrial en este caso no tiene modificaciones. Y si yo pincho acá, fíjate que se me copia lo mismo. ¿Ya? Ahora, yo lo que estoy diciendo acá es que no tengo un caso base igual, o sea, un caso propuesto igual al caso base. Y aquí lo que hice fue principalmente decir que apliqué medidas de eficiencia energética. Acuérdense que siempre tenemos que aplicar medidas de eficiencia energética antes de implementar medidas de energías renovables. Y aquí lo que tengo es entonces 500 watts, y esto lo voy a multiplicar por 0,8 porque reduje el 20%. ¿Cierto? Reduje el 20% de toda la potencia conectada, por ende me va a quedar aquí 400 watts.
Profesor, ¿dónde está eso? Eso está acá. En la guía de ejercicio usted se aplicará una medida de eficiencia energética que disminuirá la potencia instalada en un 20%. ¿Bien? Súper. Entonces, si ustedes se fijan, voy a tener un caso, bueno, aquí tengo entonces 24 horas, 400 kilos al 100%, perfecto. El caso base, ¿ok? Voy a tener un consumo sin la eficiencia energética que implementé, es decir, sin la reducción o sin el recambio tecnológico, sin la automatización y el control, etc. Voy a tener un consumo de 4.380 megawatts hora y el caso propuesto 3.500. Por ende, eso significa un ahorro de 876 megawatts hora al año, lo que representa un 20%, que es básicamente lo que yo les había dicho. ¿Bien? Entonces ya tengo cargados los consumos. Fíjense, cuando me voy aquí al resumen y pongo incluye medida, ya tengo, por ejemplo, el combustible ahorrado que está ahí, pero podría irme perfectamente a la demanda de energía en el caso propuesto. Ustedes se fijan en el caso propuesto, tenía los 3.500.000 kilowatt hora, voy a ponerlo en megawatt para que ustedes ahí 3.504. ¿Dónde está eso? Acá, si me voy, ahí en energía, si me voy acá, por ejemplo, el equipo eléctrico, ahí está, el 3.504 sale justamente de ahí. Bien, entonces me voy aquí a incluye medida y aquí tengo el resumen de todo lo que estoy implementando dentro de mi planta. Esto, por ejemplo, cuando ustedes lo trabajan a nivel de construcción completa de un edificio, con el envolvente, con compresores, con máquinas, van agregando todo y esto les queda gigante. Entonces ahí hacemos un análisis completo y eso es lo que espero que podamos lograr dentro de esta serie de tutoriales, pues ir soltando la manito con el software. Bien. Entonces, aquí tenemos la potencia y una vez que ya tenemos el uso final de la energía, vamos a ir a la producción de esta energía. En primer lugar, no tenemos, por ejemplo, aquí podríamos poner un sistema solar térmico, pero no nos serviría en este caso. ¿Por qué? Porque no hemos declarado que tenemos consumos de agua caliente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer directamente es poner aquí una turbina eólica, podríamos poner un fotovoltaico, vamos a hacer ejercicios mixtos después, no se preocupen, pero estamos solamente viendo el módulo eólico. Por lo tanto, voy a poner aquí turbina eólica. Y cuando pongo turbina eólica, fíjense que se me crea inmediatamente el mismo menú que habíamos visto en el tutorial 1. Por eso es que había que ver primero el 1 antes del 2. ¿Sí? Esa era un poco la idea. Entonces, como yo ya conozco todo esto, porque lo vi en la parte A del tutorial 2, me voy a ir directamente a este nivel, al segundo nivel, y voy a ir poniendo rápidamente los parámetros. 3.9, que es la velocidad de viento, 10, 16,4, ¿sí? Aquí voy a tener 100 y el wind shear exponent habíamos dicho que tomaba un valor de 0,4, ¿cierto? 0.4, sí, 0.4 porque estábamos en una zona urbana, 0,4. Miren lo que va a pasar si es que yo quiero cambiar y no quiero adoptar la velocidad de viento que me sugiere la NASA, que es la base de datos meteorológica que usa RedScreen, y pongo, por ejemplo, 2 metros por segundo. Miren, uy, me apareció un signo de exclamación, una alerta, velocidad del viento bajo. ¿Qué me está diciendo aquí RedScreen? Oye, ¿sabes qué? Estás utilizando una velocidad de viento que probablemente es muy baja, por ende, lo más probable es que tu proyecto no sea técnicamente viable ni económicamente rentable tampoco, ¿ya? Así que me levanta esas alertas respecto de un valor fuera de rango, ¿ya? O sea, un valor muy poco probable que haga que un proyecto sea rentable, un proyecto eólico con una velocidad media del viento de 2 metros por segundo. Bien, entonces la capacidad eléctrica de la turbina, si ustedes se fijan, voy a ir a la base de datos inmediatamente. ¿Qué me está diciendo? Me dice que, ok, la turbina tiene que ser de 750 kilowatts y de la marca Dumont. Entonces me voy directamente acá, voy a pinchar aquí en el rango de capacidad y voy a ir directamente a buscar por 750. Bien, entonces cuando tenemos esto, y fíjate que aquí tenemos la fabricante Dumont, esa es, ¿sí? Dumont. Y ahí ustedes pueden ver directamente la turbina. Fíjate que están todos los datos, es una turbina grandota de 750 kilos, así que la voy a agregar. Y fíjate que ya inmediatamente se me generan todos los datos, ¿sí? Los datos que hayamos visto en el primer tutorial. Si usted quiere poner, por ejemplo, en su proyecto más de una turbina, es cosa de que aquí lo modifique. ¿Sí? El número de turbinas lo modifica en ese campo. Y una vez que ya tenemos las pérdidas del arreglo. Habíamos dicho que es una turbina simple, vamos a poner 0 aquí. Las pérdidas del coeficiente de sustentación, habíamos dicho 10%. Acuérdense que la guía nos dice que mantengamos los mismos supuestos y esos supuestos son, obviamente, los máximos. Las pérdidas, estamos hablando aquí de un 6%. La disponibilidad, habíamos dicho que era de un 98%.
Bien, por ende vamos a repetir lo que hicimos en el tutorial número 1. Y fíjense, cuando tenemos eso, ya sabemos básicamente cuánta es la producción de energía, ¿cierto?, que es capaz de generar este aerogenerador en esta instalación. Por ende, una vez que ya cargué el aerogenerador o la turbina eólica, me voy aquí a incluye medida, y si ustedes se fijan, tengo la potencia de la planta. Si ustedes se acuerdan el caso propuesto, con el 20% de medidas de eficiencia energética, ya tengo 3.500 megawatt hora de consumo, antes eran 4.000 y tanto, les recuerdo que lo reduje un 20%, y finalmente con la turbina eólica estoy aportando, ¿cierto?, 1.336 megas, que son en este caso de ahorro. Por ende, el balance del consumo energético de esta planta productora de azúcar no van a ser los 3.504, sino que los 2.168 megawatts hora. Bien, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Lo que hicimos fue no solamente hacer el dimensionamiento, los cálculos respecto de una turbina eólica con el nivel 2. Yo le invito a que usted pruebe el nivel 3, un nivel donde no hay ningún dato adoptado, usted parte de cero con el dimensionamiento, que es lo que haría probablemente en un caso más normal. Bien, entonces, que usted replique lo que yo estoy haciendo acá, póngase otra turbina, pruebe, por ejemplo, qué es lo que pasa si en vez de poner una turbina hubiésemos puesto dos turbinas. Si hubiésemos puesto dos turbinas, tenemos 1,5 megawatts de potencia instalada, y si usted se fija aquí, el aporte es muchísimo más grande, el doble, y tenemos 832 megawatts de consumo real. Bien, ok. Vimos entonces cómo crear los horarios, ya vamos a ver cómo los utilizamos, sobre todo cuando tenemos equipos, por ejemplo, equipos de producción de agua caliente, por ejemplo, calderas y ese tipo de cosas. Cargamos la potencia total de la planta en el caso base y en el caso propuesto. El caso base, les recuerdo, es sin la medida de eficiencia energética que nos decía el ejercicio, y el propuesto es con la medida de eficiencia energética que nos decía el caso propuesto. Y finalmente pusimos aquí la turbina eólica como fuente de generación. Ya lo que vamos a hacer después es que no solamente vamos a poner una turbina eólica, sino que también un sistema fotovoltaico. Y lo invito a que por favor usted vaya explorando este software. Bien, trate de ir explorando para que esté mejor preparado para el siguiente tutorial. Entonces, una vez que ya tenemos esto, y algo que no habíamos dicho, pero podríamos guardar este archivo, lo voy a guardar en el escritorio como proyecto tutorial 2D. ¿Ok? Que es el tutorial que estábamos haciendo ahora. Una cosa importante es que el Redscreen me está dejando guardar ahora. ¿Por qué? Porque estamos con esto de la licencia gratuita hasta el 14 de septiembre. ¿Ya? Redscreen no te permite guardar cuando tú no tienes el software debidamente registrado. Sí te permite usarlo, pero no guardar. Así que aprovechen que podemos de momento guardar. Fíjense que aquí está el archivo .red, que es la típica extensión. Ahí está el .redx, porque bueno, la versión nueva, redx, que es el típico archivo Redscreen donde pues yo lo puedo abrir y voy a ver. De hecho voy a, sí, cierro acá y abro nuevamente el archivo. Sí, el problema es que se demora un poquito, entonces voy a poder acceder justamente a los niveles de dimensionamiento que yo ya había hecho. Bien, entonces ahí está cargando todo esto. Fíjense que aquí estamos en Antofagasta. Si me voy, por ejemplo, al modelo de energía acá, voy a ver, aquí incluye medida, y aquí están los 832 de las dos turbinas eólicas que yo les había mencionado. Voy a volver a una para tener el caso real, ¿sí? Y me voy aquí, entonces aquí tengo, por ejemplo, el consumo energético final. Y finalmente voy a guardar porque hice cambios. Siempre cuando ustedes hagan cambios traten de guardar. Y bien, con eso ya despedimos la segunda parte de este segundo tutorial, donde hemos visto cálculos eólicos. En los siguientes videos vamos a seguir avanzando con cálculos solares térmicos y también con cálculos fotovoltaicos, ¿ya? Así que los dejo cordialmente invitados a que sigan estos tutoriales en orden, a que traten de replicarlos ustedes en sus casas. Aprovechen que tenemos licencia gratis hasta el 14 de septiembre, y dejarlos invitados también a que se suscriban a mi canal de YouTube, porque ahí están todas las novedades y todos los videos que estoy subiendo. Voy a estar subiendo harto material, así que de ustedes depende el salir mejor preparados de la carrera. Un abrazo a todos, cuídense, y a todas, y cuídense mucho, por favor. Quédese en la casa. Chau, chau.